Buenos días, bienvenidos al canal. Vamos a hablar de comer a los animales. Disculpad el ruido que hay esta mañana, pero están haciendo obras al otro lado de la calle y se oye bastante, pero bueno, es lo que tiene vivir en el pueblo. Hace un día de otoño, ha llovido esta noche, tenemos la cocina encendida, estamos haciendo caldo y hoy hemos decidido que es el día en el que vamos a volver a intentar poner juntos a los conejos, a ver si la coneja está receptiva. Vale, ha llegado el momento, vamos a juntar a los conejos. Sí. Anika, si se enfadan, estate rápida para separarlos otra vez. Sí. Que no se muerdan como el otro día. Anika ha estudiado un poco sobre los conejos. Cuéntanos, ¿qué has aprendido? Bueno, no lo he estudiado a fondo, pero lo que he aprendido es que, bueno, los conejos tienen ovulación inducida por el coito, entonces la hembra necesita un estímulo vaginal para ovular. No es una ovulación espontánea. Bueno, y aparte de eso, bueno, en muchas páginas web donde he estado leyendo, pone que la hembra está receptiva todo el año, lo cual es cierto, pero tienen ciclos de 17 a 18 días más o menos, de los cuales 2 la hembra no está receptiva, así que debe ser o que la hembra no estaba receptiva, estaban esos 2 días no receptiva del ciclo cuando los pusimos juntos, o la hembra ya está preñada. Así que vamos a intentar juntarlos otra vez porque han pasado 2 días desde la primera cita. Y bueno, lo que dije el otro día es que hay posibilidad de que esté preñada porque estuvieron juntos y no sabemos muy bien dónde estaba antes la hembra. Bueno, que es posible que esté preñada. Sí. En cualquier caso, todavía no han pasado 10 días desde que llegaron aquí, con lo cual no podemos hacer una palpación aún para ver si está preñada, por si se quedó preñada ese día. Podríamos hacer una palpación para ver si a lo mejor está preñada. Pero bueno, vamos a ponerles juntos primero, porque si estuviera receptiva, obviamente no está preñada. Con lo cual, vamos a hacer eso primero. Vamos a ver si hay cariño. Vamos a ver si hay cariño. Y otra vez, como dije el otro día, vamos a seguir la práctica de poner a la hembra en la jaula del macho. Sí. Y Anika va a estar rápida por si hubiera conflicto. Hola, guapa. Está un poco nerviosa. Tenemos que acostumbrarlas a cogerlos en brazos. Pero bueno. ¿O no? Bueno, parece que la hembra no está receptiva y no sé, puede ser porque esté preñada. Vamos a palpar, se palpa el abdomen y si notas bultitos es que está preñada. Pero, Anika, no lo confundas con las heces, que también son bultitos. Entonces, lo que he aprendido, lo hice alguna vez en la universidad, pero ya no me acuerdo bien. Veréis. Vale, entonces la coges plana y con la mano derecha notas el abdomen y lo que vas a hacer es palpar y notar a ver si notas bultitos. Yo esto lo hice en la universidad también. Sí. Y no es fácil. No. Porque no quieres apretar demasiado porque entonces deformas los bultos y no los notas. No quieres confundirte con las heces, con las caquitas. Y no noto nada, o sea, yo noto el abdomen redondito. Interesante. Lo que podemos aprender es a ver si es macho o hembra. Bueno, también. Pero Bueno, por lo que vemos ahí abajo, parece que es una hembra. Otro intento fallido. Llamaremos a Antonio a ver el que nos dice. Y si tenéis algo que decir, dejadlo en los comentarios. Porque lo dicho, no sabemos mucho y que no quiera, por lo que yo he leído, es un poco raro. A lo mejor él es una hembra. ¿Le miramos? A ver si vemos diferencia. Vamos a ver. Vale, comprobado. Es un macho. Pues nada, se queda en otro intento fallido. Llamaremos a Antonio a ver si solucionamos algo.
Vamos a ver a los caballos que están en el paddock que les hicimos el otro día, ahí comiendo hierba pacíficamente, esperemos. Y quiero ir a la huerta a cosechar algunas cosas. Os venís. Estoy aquí en la huerta. Voy a cosechar 3 o 4 brócolis que están listos para coger. Se nota porque... A ver, voy a cogerlo. Si veis los arbolitos, las florecillas, están empezando a separarse. Quieres cogerlo cuando todo sigue bastante apretado, pero obviamente está apretado hasta que empieza a separarse. O sea que quieres cogerlo justo antes de que empiece a separarse para que tengas el brócoli lo más grande que puedas. Que hay uno. Aquí tenemos otro que sí que está más apretadito que el anterior, pero ya las flores veis que empiezan a hacerse más grandes. Eso es que ya está listo. Podría estar unos días más, pero lo cogemos. Un gran brócoli, ¿eh? Sí. Voy a ponerlo aquí. Cogemos el siguiente, este sí que ha empezado a separarse ya. Por aquí, sí que está listo también, un poquito pasado. Lo cogemos. Bien. ¡Ay, mirad aquí esta coliflor! Esta está preciosa, que todavía no está lista. Mira un caracolito. Porque eso, también está bien apretadita aún. Queremos cogerlo justo antes de que empiece a separarse, pero yo creo que aún puede estar unos días más. Y es una de las pocas que están bonitas, porque la mayoría están como esta, que han sido comidas por algo, que yo creo que aún nos las podremos comer, a no ser que estén llenas de gusanos por dentro. Pero bueno, por lo menos tenemos algunas bonitas. Y también tenemos unos pimientos que podemos coger, mira aquí. Que hemos estado haciendo sobre todo salsa picante fermentada. Que no sé por qué estamos haciendo tanta, porque tampoco comemos tanta, cada vez que comemos son unas gotitas. Pero otra cosa que os voy a enseñar también son los brocolitos, que una vez hemos cosechado aquí, por ejemplo, cosechamos la cabeza grande y empiezan a salir brocolitos chiquititos, que estos realmente los quieres coger cuanto antes, porque se separan muy rápido, porque son tan pequeños. Nada, haces así y ya está. Aquí otro chiquitín. Pero bueno, tenemos bastante brócoli. Bastante más de lo que vamos a comer esta semana, con lo cual creo que hoy voy a procesar algunos para meterlos en el congelador. Y otra cosa que vamos a coger ahora es perejil, porque estoy haciendo caldo y no le he puesto nada de perejil ni apio, así que vamos a coger un poco de eso también. Adentro. Otro más. Y voy a coger los pimientos que están ya colorados. Color más bonito, ¿no? Y vamos a por el perejil. Ay, mira, enseñadles las coles. Mirad las coles. Estas coles las plantamos en agosto. Plantamos los planteles en agosto, que sembramos en julio. Y mirad, ya tenemos coles bastante formadas, que yo creo que dentro de un mes o así, o sea, creo que van a estar listas para cosechar este invierno. Porque normalmente nosotros plantábamos planteles en septiembre, sembrando en agosto. Y cuando hacíamos eso no teníamos coles grandes para cosechar hasta la primavera. Entonces esto va a estar bien, porque realmente cuando nos apetece comer coles en invierno, en sopas o en guisos o en ensalada de col, que también nos gusta mucho. Aquí tenemos nuestro perejil. Vamos a coger un buen manojo, tal que así. Y esto lo pondremos en el caldo. Anika me dice que le apetece voltear el compost. Y si a alguien le apetece voltear el compost, hay que aprovechar ese ímpetu. Así que vamos a voltearlo. Sí, hacemos un poco de ejercicio esta mañana, ¿no? Acabo de encontrar una gallinita ciega, que son estos gusanos blancos los llaman también, que a Neo le encantan. Neo, ven aquí, mira. Mira, Neo, ven. Mira, cógelo. Cógelo. Ya hemos terminado. Está muy bien hacer esto a primera hora de la mañana, así ya mueves los músculos un poco, te despiertas bien, sudas un poco. Hemos estado mojando el compost con la manguera para asegurarnos de que está bien mojado, porque
En general, para que la materia orgánica se descomponga, hacen falta tanto actividad de microorganismos que descomponen la materia orgánica como humedad, porque si no hay humedad los microorganismos no funcionan. Y cuanto más lo volteemos, más rápido se hará. O sea que mantener la humedad, moverlo y que haya buena actividad de microorganismos en el compost. ¡Vamos! Bueno, han estado aquí pastando un día. Mirad cómo han dejado esto ya. Lo han pisado todo. La verdad es que hay algunas zonas de aquí que tienen mucha hierba muy tierna y esa hierba la pisan y la destrozan un poco antes de comérsela y no se la comen bien. Pero bueno, esta zona es una de las zonas donde vamos a poner frutales. Y como veis, está bastante verde, los caballos siempre disfrutan mucho de estar aquí, hay muchas cacas de caballo que se han ido acumulando con los años que han estado pastando aquí y, bueno, acumulando y descomponiendo y mejorando el suelo, ¿no? Creo que va a ser un buen sitio para los nuevos frutales. ¿Qué dice yegua? Afrodita es la yegua más cariñosa. Ven, Afrodita, ven. Ven que te doy mimos. Y le gustan los mimos en el culo. Se pone ahí y los quiere aquí. Es lo que más le gusta. Y si paras, se acerca otra vez para que le des mimos. Es un poco como un perro muy grande pidiendo mimos. Sobre todo cuando salen a pastar y ha estado comiendo 24 horas seguidas, no piensa en comida, solo piensa ahora en mimos. Lo siguiente más importante después de la comida son los mimos. ¿Veis? Aquí en el cuello también le gusta. ¿Qué dice Diana? Diana es muy cariñosa. Bueno, el pavo, de verdad, ¿eh? Como me ataques hoy, pavo. Otra cosa que queríamos hacer, que vimos ayer que había un pequeño cúmulo de marrubio, creo que se llama en español. Es una planta muy amarga que se usa y es medicinal. Y se usa para aliviar la tos, para problemas respiratorios, es bueno para el asma y bueno, se usa para hacer diferentes cosas para aliviar eso, ¿no? Y una cosa que se puede hacer son pequeños caramelitos y vamos a hacer unos pequeños caramelitos con esa planta, con marrubio. Tengo entendido que no están muy ricos los caramelitos porque está muy amarga la planta, pero lo vamos a hacer porque quién sabe, a lo mejor tenemos un problema de tos en algún momento y queremos aliviarlo. Vamos a probar. Esta es la planta de marrubio. No necesitas mucho, porque como es tan amarga, si le pones demasiado no te va a gustar y no te lo vas a comer, y si no te lo comes no te va a ayudar. De hecho, hace unos años que me puse a hacer cerveza casera, que no la hacía, cerveza entre comillas, porque era cerveza que hacía con miel o azúcar para fermentar y luego le ponía sabor para que supiera un poco a cerveza y por eso se podía llamar cerveza, pero realmente no era cerveza, no lo hacía con malta de cebada ni nada de eso. De hecho lo hice, en vez de usar azúcar, usé sirope de algarroba, que hice yo con las algarrobas aquí de nuestros árboles, y luego para darle ese sabor amargo de la cerveza, usé marrubio. Mira, salió la cosa más asquerosa que he probado en mi vida, súper amargo, también tenía ese sabor un poco astringente a la algarroba. Mira, una cosa asquerosa que no volví a intentar. Pero bueno, para que sepáis, creo que esta es una de las plantas más amargas que existen. Y el amargor realmente es muy bueno para el sistema digestivo, también para abrir el apetito si no tienes apetito. Bueno, esta planta es muy buena medicinalmente. Así que vamos a hacer unos caramelitos a ver qué tal nos gustan.
Creo que esto es suficiente. Sí. Nada, vamos a casa. Tenemos aquí los brócolis, los pimientos, el perejil para el caldo, el marrubio y hemos cogido estas hierbas que aquí las llaman lechada, no sé, echan bastante leche cuando las rompes. Se llaman Sonchus tenerrimus, creo, esta. Hay muchas especies de Sonchus, del género Sonchus, y por lo general a todos los animales les encanta esta hierba, a los caballos, a los conejos, a las gallinas, los pollitos, porque es así tierna y las hojas pequeñas. De hecho, yo cuando tengo de esto en la huerta no la saco de raíz, siempre la dejo para que vuelva a brotar. Vamos. Hagamos los caramelos de marrubio. Estoy siguiendo una receta que tenéis en la descripción por si queréis seguirla también, pero bueno, todo empieza haciendo una pequeña infusión de marrubio. He hervido aquí un poco de agua y la voy a añadir en un recipiente con el marrubio y lo vamos a dejar reposar durante media hora, una hora, para que extraiga todo ese amargor y todas las propiedades buenas de marrubio, que usaremos ahora esta infusión para hacer los caramelitos. Una vez haya estado 30 minutos, una hora el marrubio en agua, ya podemos empezar a hacer el caramelo. Vamos a necesitar limón, cremor tártaro, vamos a necesitar azúcar y miel. Empezaremos filtrando nuestra infusión de marrubio porque no queremos las hojas en los caramelitos, solo el líquido. Exprímelas bien para sacar todo lo que puedas de esas hojitas. A continuación vamos a exprimir el zumo de un limón y lo añadimos a una olla bastante grande. Aquí he usado una olla mediana y he de decir que podría haber usado una más grande. Usa la olla más grande que tengas, por si acaso. Añadimos el zumo de limón, añadimos el azúcar y añadimos la miel. Y finalmente añadimos la cucharadita de cremor tártaro. Removemos bien y lo ponemos al fuego, bastante caliente. Y le quieres poner un termómetro. Nosotras aquí usamos un termómetro normal. La receta recomienda un termómetro para hacer caramelo y lo recomiendo también porque los termómetros para hacer caramelo son mucho más precisos, más exactos, y un par de grados de variación o de error que pueda tener este termómetro puede hacer que se te queme o no el caramelo, y obviamente no quieres que se te queme. Podéis usar un termómetro de caramelo y si no, intentad no dejar que llegue tan caliente como dice la receta, sino un poquito menos, por si acaso. Vamos a dejar que hierva toda esta mezcla que hemos hecho. Y para empezar va a llegar a los 100 grados y realmente quieres que llegue como a los 120 más o menos, pero a los 100 grados va a estar durante bastante tiempo. Creo que a nosotras tardó unos 10-15 minutos y queremos que llegue a unos 215 grados más o menos antes de añadir finalmente una cucharada de mantequilla, y después de añadir la mantequilla queremos que llegue a 145-150 grados, y aquí es cuando ya quieres quitar el caramelo rápidamente del fuego y añadir el caramelo en tus moldes, o puedes ponerlo en una bandeja grande. En los moldes viene bien porque en cuanto el caramelo está suficientemente frío que lo puedes manejar con los dedos, quieres empezar a hacer tus bolitas, o si tienes unos moldes suficientemente pequeños mejor, porque así no tienes que manejar el caramelo y ya está, porque esto es un caramelo duro. Estos caramelitos se van a quedar duros, no es un caramelo blando, es duro porque hemos llegado a esta temperatura. Pero en cualquier caso, yo creo que han salido bastante bien los caramelitos y no están del todo malos, la verdad. Creo que podrían haber estado más amargos, más marrubio en la infusión quizá, pero bueno, si probáis a hacerlos espero que os salgan bien y espero que hayáis disfrutado de este vídeo y hasta la próxima.